Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, que la paz y bendiciones de Allah sean con su profeta Muhammad, su noble familia, compañeros y discípulos hasta el día final. Queridos hermanos, hermanas en el Islam, continuamos con una clase más sobre dichos y sabiduría del profeta Muhammad, la paz sea con él, en donde vamos a estudiar igualmente un hadith que es bastante corto y conciso sobre el buen augurio o el optimismo. En este hadith, el número 8 de esta compilación de hadices, que son hadices o dichos del profeta concisos de mucha profundidad, es decir, son llenos de sabiduría. Bueno, pedimos a Dios que nos abra el pecho a la verdad y a aprender algo nuevo que nos sea beneficioso, insha'Allah ta'ala. En este hadith, es una parte corta de un hadith que dice: el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, me complacen las palabras de buen augurio. Así es como le traducen al hadith en este tratado, y tiene una profundidad bastante amplia el tema. El tema en sí es un tema muy grande en el Islam, es decir, el ser optimista, el ver a la vida de una manera positiva, de no caer en el pesimismo o en la desesperación ante las desgracias o los infortunios o calamidades que pueda tener la vida, que es algo natural y que es algo constante y que es algo presente en la naturaleza de esta vida, en este mundo. Bueno, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, se encontró con una sociedad árabe de su entonces. Era una sociedad que estaba muy inmersa en diferentes tipos de pesimismo o malos augurios. Tenían los árabes en ese entonces esta mala característica, y tenían ciertos dichos o ciertas costumbres que estaban fundadas en justamente esta perspectiva de la vida. A manera de ejemplo, si es que iban a iniciar un viaje y cuando salían afuera veían que un pájaro estaba volando en dirección contraria a la dirección a la que ellos querían salir de viaje, le tomaban como una mala señal, como un indicio de mala suerte. Entonces tenían este mal augurio, este tipo de cosas. Y así, entre otras cosas también que existían y que eran propias de esa sociedad y esa cultura en ese entonces. Que, como ustedes deben conocer, hay muchas sociedades y culturas en la actualidad que también tienen muy presentes ciertos aspectos de esta índole, del mal augurio o de ver a la vida a veces de manera negativa, o de ver las circunstancias del mundo, las circunstancias del país, las circunstancias económicas que se está viviendo, y toman una posición muy negativa al respecto, o se pronuncian continuamente con palabras de desesperación o de poca esperanza. El profeta, la paz sea con él, cuando veía algo de eso, corregía y les enseñaba a sus discípulos a que deben corregir esta situación. Y, por ejemplo, un hadith sobre este tema, el profeta dijo:
لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الحسن, o sea, el tafa'ul, que es el hadith de hoy, en el que el profeta, la paz con él, dijo en una ocasión: no existe tal cosa como que algo se contagie por sí solo. Adwa hace referencia a lo que podría ser una epidemia. Entonces, el profeta estaba corrigiendo una creencia que se tenía, y era que de pronto aparecía, por alguna razón mala, aparecía una enfermedad, y esa enfermedad se transmitía de manera por su propia cuenta, ¿sí? Sin una injerencia, digamos, divina, sino que como que salía del mal y se transmitía a la gente, y era, por supuesto, eso tomado como una señal de muy mala suerte si acaecía eso a una sociedad. Entonces el profeta quiso corregir esa creencia o esa percepción de lo que sería una enfermedad contagiosa o una epidemia, y decir que las cosas en verdad están bajo el control de Dios, y que Dios ha decretado para el hombre ciertas cosas, entre ellas que exista la enfermedad. También dijo wala tiyara, que significa no hay justamente este concepto que tenían los árabes, que acabé de explicar, de que veían un pájaro y si volaba en dirección contraria lo tomaban como un mal augurio. Viene de tayr, la palabra en árabe tayr significa ave. Y el concepto aquí que se está hablando en hadith es más amplio, y es decir, como la mala suerte. Sí, lo que quiso decir el profeta, la paz con él, es decir, no hay esto de mala suerte, no existe la mala suerte en el Islam, de la perspectiva común que tenemos de ella. Es decir, que si hice algo malo, o si es que veo un gato negro, como es acá en Occidente, por ejemplo, o suceden ciertas cosas que vemos, ciertas cosas en la vida cotidiana, sobre todo antiguamente, se tenía muy mal augurio de esas cosas. Con el tiempo se han ido desvaneciendo estas creencias. Todavía existen, pero antes era muy fuerte, y el profeta lo que quería es corregir eso. Y después el profeta dijo, y me gusta el optimismo o el buen augurio, es decir, que la persona vea las cosas de manera positiva en su vida, que vea que las cosas están funcionando bien, que van bien, y si ve algo, lo toma como algo positivo, ¿sí? Bueno, también vamos a ver una ley del Corán que nos refuerza este concepto, que dice: Innahu la yay'asu min rawhillah ila al-qawmul kafirun. Es una prédica que estaba haciendo el profeta Yusuf, la paz sea con él, en el capítulo justamente Yusuf, José, en la ley 87 vamos a encontrar que nos está hablando de que la gente incrédula, ella es la que puede caer en lo que es la desesperanza o la pérdida de la esperanza por parte de Dios, o la pérdida de la esperanza de alcanzar la misericordia de Dios. Entonces dice, no desespera la misericordia de Dios o pierde la esperanza de alcanzar una misericordia por parte de Dios, sino la gente que realmente es incrédula. Es una ley que también aparece en otra parte del Corán, en palabras similares, donde se dice, la gente incrédula es la que desespera el bien de Dios o la misericordia de Dios. Entonces, lo que también nos está diciendo la ley es que tenemos que ser o estar en el lado contrario de eso, y como buenos creyentes siempre ver las cosas de manera positiva, incluso los infortunios o lo que nosotros percibimos como algo malo, verlo también como que al final
nos puede traer esto un bien o que nos está evitando de un mal. Y antes de proseguir, quisiera poner acá un ejemplo para explicar mejor. Y es un caso real. Una hermana, conocí este caso, que usaba su velo, entró a un medio de transporte, a un bus, a un colectivo, y tenía que viajar de una ciudad a otra. Y al parecer el que estaba supervisando los pasajes y qué sé yo, estaba sentada en primera fila y le dijo que no podía estar sentada en primera fila y que tenía que estar en una fila más atrás. Y esta hermana dijo que no, que es injusto, que este es el asiento que yo compré, este es el mío. Y bueno, entró una discusión con esta persona encargada del colectivo o del medio de transporte, y ella lo que percibió que era una discriminación por el simple hecho de que era musulmana y practicaba. Así que dijo, bueno, yo no voy a aceptar que me traten de esta manera, así que me bajo de este colectivo y tomaré el siguiente. Y así fue, y se bajó, y bueno, eso, lo que uno hasta ese punto pudo haber tomado como que, no, qué injusticia, o qué terrible, qué infortunio, no salí a esta hora, ahora voy a esperar para un tiempo después, me voy a atrasar, voy a llegar más tarde, qué sé yo. Toma esta hermana el siguiente colectivo, ¿sí? Y este colectivo que había salido se accidenta en el camino y la gente que estaba ahí murieron, se hirieron, no sé si alguien murió. De esta historia ya son como, ¿qué serán? Unos 25 años en Ecuador. Entonces, Allah Azza wa Jal, Dios le salvó a esta hermana de vivir un accidente porque no permitió que, digamos, se le humille por ser musulmana o por usar un velo, que es su convicción religiosa. Entonces, aquí lo que quiero subrayar en este concepto que estamos hablando es que hay cosas que nos suceden en la vida que, si somos realmente creyentes, podemos verlas que en verdad son cosas buenas. A veces se te hace muy evidente, ¿sí? A veces no sabemos, ¿sí? De pronto compré una bebida y estoy caminando en la calle y me tropiezo y esa bebida se cae y se desparrama en el piso y no entiendo lo que sucedió. Digo, ay, qué mala suerte, o qué infortunio, o qué terrible, ¿no? Y le veo como, qué sé yo, una pérdida de tiempo o de dinero, lo que sea. Y lo que puede ser es que Allah Azza wa Jal, Dios Todopoderoso, me esté salvando de que esa bebida de pronto estaba con algo ahí, algo contaminado, o de pronto cayó algo, no sé, o me iba a sentar mal a mí, me iba a causar algún daño estomacal o qué sé yo. Entonces, a veces no nos damos cuenta, y a veces sí nos damos cuenta, de las cosas que nos suceden, pero si es que nosotros somos suficientemente creyentes, vamos a ver que esos infortunios son realmente algo bueno para nosotros. Inshallah, nos van a traer algo bueno. Y por eso es que es importante agradecer a Allah en todo momento por las cosas que son buenas por naturaleza, y aquellas cosas que las percibimos también como negativas o como algo malo. También agradecer como eso, y eso es un punto más que quería mencionar, inshallah, más adelante, que son como lo que algunos sheikhs clasifican como los 4 niveles de agradecimiento, los 4 niveles de respuesta que un creyente debe tener ante una situación que no es de mucho de su agrado. Bueno, volviendo un poco más al tema central, que es el positivismo, o ser bueno, quiero decir, ser bueno, ser positivo, que es diferente, ser optimista, que es diferente. El profeta, la paz y las bendiciones de Allah Azza wa Jal, nos dijo en un hadith
que narra lo que Dios le dijo, que dice Ana inda dhanni abdi bi, que significa, una traducción aproximada, yo estoy para mi siervo de acuerdo a lo que él piense de mí. Es decir, si él piensa de mí que le voy a ayudar, Dios le ayuda. Si es que uno piensa que Dios no me va a ayudar, entonces de pronto encuentro eso. Y este es un concepto que entra dentro de este otro, que es ser optimista, porque tener un buen augurio de las cosas es pensar bien de Dios a la final y de que Dios estará ahí para ayudarte y para asistirte. Pero lo contrario, si es que una persona es pesimista y lo que está pensando es que le puede traer un mal, de pronto encuentra esto como recompensa, ¿sí? O como una retribución natural a su pensamiento negativo que tiene, o pensar que Allah no le va a ayudar o asistir, y eso está mal, y eso es una ofensa en el Islam. Hay varias leyes en el Corán que podemos sentir esa manera en la que Allah quiere que percibamos las cosas y ser siempre positivos, pensar que inshallah vendrá algo bueno. Cuando, por ejemplo, vemos en la ley que dice innamal usri yusran, ciertamente con la dificultad vendrá mucha facilidad. Con la dificultad vendrá facilidad. La ley se repite 2 veces en el Corán, una seguida de otra. Vemos también leyes en el Corán que empiezan con wabashir el mu'minin, que significa y da buenas nuevas a los creyentes, ¿sí? Wabashir el sabirin, y da una buena nueva a los que son pacientes ante la adversidad, es decir, que vendrá algo bueno después de que ellos tienen paciencia ante una adversidad. También al muhsinin, aquellos que hacen el bien, da buenas nuevas a los que hacen el bien. Si uno conoce los nombres de Allah Azza wa Jal, el compasivo, el perdonador, el misericordioso, el sustentador, el benefactor, y si uno aprende los nombres de Allah, obviamente va a tener una buena dosis de optimismo en su vida. Y por eso es muy importante conocer los nombres de Allah Azza wa Jal, porque nos ayudan muchísimo, muchísimo a sobrellevar las vicisitudes que nos pueda tener o nos pueda presentar la vida. Ahora, hay que entender también que lo que nos pueda suceder es por causa de lo que nosotros hacemos. Allah es tan justo que lo malo que puede suceder a la humanidad es por causa de lo que la humanidad se gana. Lo que Allah ha decretado de mal, lo que se conoce como el profeta lo dijo, lo que Allah decretó de mal, es decir, que determinó, ¿sí?, que pueda existir tanta cantidad de mal, no más de eso, ¿sí? Eso es por lo que el hombre se aleja de Dios y por lo que se trae a sí mismo de Dios. No es por lo que Dios nos manda por su propia cuenta, ¿no? Esto hay que entender y clarificar, como dice la ley, a todo lo que les pueda suceder, ¿sí?, cualquier calamidad, dice la ley, es por lo que sus manos, por lo que vuestras manos se ganan. Entonces, es lo que nosotros nos traemos a nosotros mismos. Bueno, vamos a ver que el profeta, la paz sea con él, en la otra mano de este asunto, no le gustaba el pesimismo. Y cuando veía esa situación, la corregía, la trataba de cambiar. Vemos también hadices en las que el profeta, la paz sea con él, nos hablan de que el profeta cambiaba los nombres de las personas que tenían un significado negativo. Como encontró que, un compañero de él le contó que le llamó a su hija Asia, que significa desobediente, y el profeta le cambió de nombre. Le dijo, no, llámale Yamila, que significa bonita. Y así, cuando veía que las personas tenían algún nombre
que no tenía un significado muy bueno, el profeta les sugería o directamente les cambiaba a un significado bueno. Porque la gente muchas veces, en la misma persona, va a encontrar cosas negativas al tener algo negativo muy, muy personal en él, como el propio nombre. Por eso es que el profeta también nos exhortó mucho a buscar los mejores nombres para nuestros hijos. Y también vemos encontramos hadices en el que el profeta le gustaba cuando escuchaba a alguien con un nombre bueno, con un significado bonito. Y lo usaba el significado. Por ejemplo, en una ocasión se encuentra que una persona se llamaba Sahl, que significa facilidad, y estaban en una reunión y le dijo, Allah facilite todos los asuntos, o sea, le llamó a él, le nombró a él, le dijo, Sahel Allahu, que Allah facilite. Y por ejemplo, lo que se recomienda islámicamente es que, o sea, la buena costumbre o la sabiduría detrás de todo esto es que existe una relación entre los nombres y las cosas y las realidades y lo que sucede en la vida. Entonces, por ejemplo, si tengo un emisario que quiero que haga cierta cosa particular, imaginemos este caso hipotético para ilustrar este punto, y tengo uno que se llama, imaginemos, un nombre que tenga que ver con la dificultad, ¿sí? Y otro, una persona que tiene un nombre que tenga que ver con la facilidad, por ejemplo, o con algo bueno, positivo, por ejemplo, con la primavera o con algo de ella. Y este otro, por ejemplo, tiene una connotación con algo difícil, con la tristeza o con la soledad. Entonces, escoger a la persona que tiene ese nombre porque trae algo de bien. Entonces, hay una realidad que no es tan visible ante nuestros ojos, pero que es real, que está detrás de los nombres de las cosas. Y eso el profeta alayhi salatu wasalam como que apuntaba a eso y a corregir y escoger los mejores nombres para llamar a las personas. O si una persona tiene dos nombres y uno de los nombres tiene un significado bonito, escoger ese nombre para dirigirnos a ella. Bueno, vamos también a ver que el profeta no le gustaba esto del pesimismo. Y en una ocasión, al parecer, escucha a alguien que estaba desesperado y dijo algo que no estaba bien. Y el profeta, la paz sea con él, dijo, إِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاسِ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ. En este hadith recopilado por el Imam Muslim, el profeta dijo, si un hombre dice, la gente ha perecido o la gente ha sucumbido, esa es la persona que más ha perecido de entre todos ellos. O podemos poner en otras palabras el significado del hadith. Si una persona dice, la gente se ha malogrado o se ha corrompido, esa es la persona que está más propensa a caer en la desgracia de entre todos. Es decir, no puedes decir esas palabras, no puedes decir el mundo está en el olvido, el mundo está destrozado, el mundo está mal, el mundo está cayéndose al abismo, o toda la gente está en la perdición. No podemos decir esas palabras. El profeta rechazaba fuertemente este tipo de afirmaciones, como vemos en este hadith, y corregía cuando alguien decía algo así. Por el contrario, tenemos que pensar que inshallah vendrá un mejor tiempo, de que Allah está con nosotros. De pronto a una persona o a su familia ha sucedido una serie de situaciones difíciles. Bueno, imaginar que después de eso vendrá algo bueno. Es muy importante, queridos hermanos y hermanas, pensar que algo bueno está por venir, aún en situaciones muy adversas. Y eso es lo que el profeta nos exhortaba continuamente. Vamos a ver a leyes del Corán también que nos dice وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, donde Allah dice, Dios dice, y es un derecho que nos hemos puesto sobre
nosotros, dice Dios, es un derecho que me lo impuse a mí mismo, salvar y dar la victoria a los creyentes, ¿sí? Darles a los creyentes una salida y una victoria, como está en el Sura de los Romanos, en la ley 47. Allah nos está diciendo que es una obligación que Él se ha puesto a sí mismo, ayudar a los creyentes. También vamos a ver otra ley en la que Allah está hablando a los creyentes y les dice: "Wa antumul a'launa wallahu ma'akum". Ustedes son los superiores y Allah está con ustedes. Esta ley hace referencia a un tiempo de dificultad también, un tiempo en el que se atacaban a la gente que creía en Dios, en una Arabia politeísta, y la gente las tribus estaban conspirando en contra de los creyentes. Entonces Allah les consuela y les dice que Allah está con ellos y que ustedes son los superiores por ser creyentes en Él. Son palabras de confort por parte de Dios. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer ante el infortunio para terminar este tema tan importante? Bueno, uno de los autores y uno de los sheikhs nos dicen que es muy importante tener, primero, resignación. Segundo, aceptación. Es decir, resignación primero ante la situación. Que bueno, sucedió esta situación, y estaba decretado. Esto estaba decretado que suceda, y reconocer que uno tiene una falta ahí. Que las cosas que nos suceden de una u otra manera, aparentemente ante nuestros ojos, el por qué o no, tenemos nosotros que ver ahí, ¿sí? Puede ser enfermedad, puede ser un accidente, puede ser, qué sé yo, perder el trabajo, puede ser caer en un estado de pobreza o de depresión o de angustia o qué sé yo. Cualquier cosa. Pensar que uno pudo haber cometido algo malo. Segundo, aceptar la naturaleza de la vida. Los sheikhs nos dicen que es importante aceptar que esta vida tiene una naturaleza y es la prueba, ¿sí? Y es un concepto muy importante presente en el Islam, que tal vez no se vea presente en muchas otras religiones o filosofías o pensamiento o cultura. Y eso está estipulado en el Corán específicamente en varias aleyas, que nos habla del ibtilá o del balá, que es justamente una prueba, ¿sí? Una manera de prueba, porque venimos al mundo a probarle a Dios de que creemos en Dios. Y nosotros a Dios no le podemos ver, ¿sí? Con nuestros ojos o sentirle de alguna manera, y justamente en eso consiste, que sea una prueba. Sí, tenemos un espacio y un tiempo en el que podemos nosotros creer en Dios, aceptar a Dios o negarle a Dios. Y en eso básicamente consiste la prueba. Y ante eso, obviamente, ser bueno o no serlo. Aceptar que esta vida tiene las dificultades, porque justamente en eso consiste una prueba también. Si la vida fuese completamente feliz para todos, no tendría sentido realmente, porque si todos viviéramos felices y tendríamos todo lo que necesitamos de salud, de sustento, de bienestar, de familia, etcétera, 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 ¿dónde está el hecho de que creas en Dios o aceptes en Dios y agradezcas a Dios? Eso sucede cuando hay altibajos en la vida y te das cuenta de que ahí hay un reto en creer en Dios. Hay un reto en creer, porque no todo es perfecto y bello, y como sería una vida en el paraíso, ¿no es cierto? El tercer punto es la adoración al Creador, y esto es un punto muy interesante, y es que ante una prueba o ante una adversidad, nosotros tenemos ahí una oportunidad muy grande de adorar a Dios, y es mostrarle paciencia a Dios, ante Dios, mostrar paciencia ante la adversidad. Y agradecer a Dios y glorificar a Dios, como hacían los grandes hombres del Islam, los grandes profetas y los grandes piadosos, que ante la adversidad, en vez de mostrarse con rebeldía, lo que hacían era glorificaban a Dios. Porque, ¿qué significa glorificar a Dios? Es decir,
oh Allah, te agradezco por todo esto y sé que tú eres completamente justo y que lo que me ha tocado me lo gané de alguna manera. Se vea que entiendo algo, a veces no lo entiendo. Y por último, saber que Dios está libre de cualquier adjetivo negativo que la persona o la mente podría tener. De, por ejemplo, decir Dios es injusto o Dios, qué sé yo, se olvidó de mí o ciertas cosas que a veces escuchamos de la gente. Por supuesto que no, el verdadero creyente está al otro lado y dice, glorificado sea Dios o alabado sea Dios por la situación en la que estoy también. Y el último punto es volverse a Dios, y es una de las cosas más grandes también que podemos obtener de una adversidad. La persona sabia se da cuenta que la adversidad también le abre una puerta a volver a Allah y acercarse a Dios. Y si no es por las adversidades, queridos hermanos y hermanas, mucha gente se olvidará de Dios y no le invocará a Dios, sino que se olvidará y pensaría que Dios está bien y feliz conmigo y me quiere mucho y yo me porto súper bien y se llenaría de un orgullo falso y de pronto hasta de arrogancia. Pero la adversidad te recuerda que eres un simple humano, un mortal, que tienes que rendir cuentas a Dios y que tienes falencias. Y que tienes que atender a esas falencias. Entonces Dios nos ha puesto que exista esta adversidad, consecuencia de lo que nuestras almas se ganan. Y quien comprenda esto, realmente ha alcanzado algo enorme en su vida y tiene el secreto para el éxito y para lo que podríamos percibir como una felicidad mundanal, que no es la felicidad eterna. No hay que conceptualizar que la felicidad en este mundo la podemos conseguir, que esa es una falsa ilusión. Es simplemente alcanzar una felicidad espiritual, es decir, una aceptación de las cosas y comprensión de las cosas, y esa esperanza que te da a ti en tu corazón de que en la otra vida, inshallah, Dios quiera, vas a conseguir lo que realmente quieres, lo que realmente esperas. Y a eso es a lo que máximo podemos llegar. Y eso es importante porque no nos vamos a echar a llorar a la cama porque, no alcanzamos ese título universitario que queríamos, o porque nuestra idea de negocio fracasó, o porque el matrimonio fracasó, o porque un hijo murió. No, eso ya es bastante si es que uno entiende estas cosas y que uno está siendo probado por Allah, y que si tú pasas esa prueba, ahí sí, inshallah, vas a tener una hermosa recompensa en la otra vida y vas a tener ese sosiego, esa felicidad y esa paz espiritual que anhelabas. Y que en la otra vida es cuando tú, inshallah, vas a alcanzar, como nos dice la ley, la verdadera felicidad, plenitud, alcanzar tu recompensa, lo que tú quieres. Innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. Ciertamente su recompensa completa o plena le alcanzarán en el día de levantamiento. Aqulu qawli hadha, pido a Allah que nos perdone nuestras faltas. Inshallah, hasta una próxima oportunidad con todos ustedes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.